Muy buenas, traders. Bueno, quiero aprovechar este viaje que estoy realizando en coche para compartir una reflexión financiera sobre qué van a ocurrir con los tipos de intereses de 2024. Por un lado, se ha filtrado o han filtrado en la Reserva Federal Americana a ciertos periodistas de que no va a haber bajada de tipos de interés este 2024. ¿Vale? Esto se transmite en los mercados y los mercados lo recogen, especialmente el mercado de bonos, con negatividad, ¿vale? Pues ya sabéis que el mercado de bonos se favorece mucho ante una baja de tipos de interés. Bien. Luego, por otro lado, tenemos que los datos de IPC, de hecho de esta semana reciente, pues tanto en Estados Unidos como en Europa, no están saliendo tan bajos como se esperan. De hecho, las estimaciones del IPC pues salen por encima, ligeramente por encima, una décima por encima de lo esperado. Esto quiere decir que el IPC, es decir, la inflación no está bajando al ritmo tan rápido como se esperaba, y que la última milla que tenía que recorrer la inflación es la que más está costando. Y todo esto, pues bueno, la Reserva Federal Americana y el Banco Central Europeo se apoyan en ello para decir que, bueno, todavía no ven cercana las bajadas de tipos de interés, e incluso algunos miembros de la Reserva Federal Americana han comentado que es, como digo, que no ven ningún tipo de bajada de tipos de interés en este 2024. Ahora os digo, ¿por qué creo yo, por otro lado, que se van a bajar tipos de interés en el segundo trimestre del 2024 que vamos a iniciar próximamente? Es decir, el segundo trimestre del 2024 engloba abril, mayo y junio. ¿Por qué creo que tirando a finales del segundo trimestre del año, más mayo, junio, va a haber bajada de tipos? Que, atentos, aquí aumento mi pronóstico, se va a iniciar primeramente en la Reserva Federal Americana, y en el momento que la Reserva Federal Americana baje por primera vez los tipos de interés, esa misma semana o en su defecto 4 semanas máximo, bajará el Banco Central Europeo. Este es el sistema de ABC que va a ocurrir. Primero van a bajar la Reserva Federal Americana, posteriormente el Banco Central Europeo, y probablemente sea finales del segundo trimestre del 2024. ¿Pero por qué digo esto? Esto lo comento porque, a pesar de, primero, que la propia Reserva Federal Americana haya dicho que no va a bajar tipos este 2024, o que de bajarlos, bueno, ya lo irá viendo a mediados del año, la clave fundamental es que tanto la Reserva Federal Americana como el Banco Central Europeo tienen los tipos de interés en sus niveles máximos del siglo XXI, ¿vale? 5,5 Reserva Federal Americana, 4,5 Banco Central Europeo. Si miramos cuál es el tiempo medio que se suele mantener los tipos en nivel alto, es decir, cuando paran de aplicar una política monetaria restrictiva, que es subida de tipos, ese término medio suele estar en torno a unos 6 meses, ¿vale? La subida de tipos finalizaron en torno a octubre del 2023, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, bueno, tenemos octubre, noviembre, diciembre, enero del 2024, febrero del 2024, marzo del 2024, ya medio año. Nos podemos ir a abril del 2024, 7 meses, mayo del 2024, 8 meses. Bien, no tienden históricamente a mantener los tipos de interés en niveles máximos los bancos centrales europeos más de ese rango de 6-8 meses. ¿Por qué? Aunque se estén basando en si la economía aguanta, podemos aguantar los tipos de interés altos para bajar la inflación, hay que tener en cuenta que los datos de empleo americano están siendo sistemáticamente falseados o de alguna manera maquillados, porque existen contradicciones claras en esos datos macro. Existen contradicciones muy claras en cuánto empleo real se está creando. Dicho de otra manera, la Reserva Federal Americana mantiene los tipos altos para bajar la inflación, pero sabe que la inflación, que unos tipos de interés altos estropean la economía, hacen que las hipotecas se disparen a niveles más altos. Eso implica que mucha gente tenga que destinar más dinero a la hipoteca. Ese destinar dinero a una hipoteca implica que vas a tener menos ahorro para gastarlo en el sector secundario y sector terciario de ocio, y esto acaba que la mayor parte de las compañías que dan bienes y servicios acaben ingresando menos márgenes de beneficio, acaben aumentando despidos
ralentizándose la economía, gente en el paro, mayor gasto para el Estado, recesión económica. Ese es el ciclo que todo economista tiene que saber y toda persona que aunque no sea economista debe de conocer. Es decir, que el tiempo, cada mes que los tipos de interés estén en el cupo máximo, como están actualmente la FED y el Banco Central Europeo, están haciendo un daño muy grande a la economía. Y hay que tener en cuenta que cada vez que salen los productos interior bruto, de cómo fue el Producto Interior Bruto del segundo trimestre del año, el tercero del 2024, perdón, del 2023, o el cuarto del 2023, y cómo va a ser el primer trimestre del 2024, que lo sabremos en abril, estos son datos ralentizados. Y aquí entra la clave. La clave para deteriorar una economía no es llevar los tipos de interés a nivel máximo, es llevarlos a nivel máximo y mantenerlos X tiempo, porque solo cuando mantienes en X tiempo los tipos de interés a nivel máximo, ahí es cuando verdaderamente empiezas a hacer daño a la economía, ¿vale? ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente al principio tiene el ahorro y tiras de ahorro, y si me suben los tipos de interés y me sale un gasto inesperado, tiro de ahorro, etcétera, y a corto plazo no me altera mi ritmo de economía de gasto. Pero si los tipos de interés se empiezan a mantener un mes, otro mes, 3 meses, 5 meses, 6 meses, 8 meses, ahí es cuando ya verdaderamente has hecho daño a la economía, y los sucesivos trimestres que se vayan a ir publicando, se va a ir viendo cómo la economía está muy deteriorada, algo que no se está viendo actualmente. Solo ahí el Banco Central Europeo y la Reserva Federal Americana van a empezar a bajar tipos rápidamente. Por esa razón, ellos son conscientes de que los tipos de interés máximos no los pueden mantener bajo ningún concepto hasta final del año a este ritmo, porque eso les va a llevar a una profunda recesión. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que jugar aquí realmente con una partida de póker sabiendo cuál es el rango de cartas que tiene nuestro rival. El rival es la Reserva Federal Americana, y la Reserva Federal Americana sabe que si mantiene los tipos de interés en niveles máximos, hay que tener en cuenta qué ocurre al final del año en Estados Unidos. Efectivamente, hay elecciones de Biden contra, probablemente sea Donald Trump, y probablemente gane Donald Trump. ¿Qué ocurre con esto? Lo que ocurre es que si se mantienen los tipos de interés a niveles máximos, cuando llegues al final del año te comes una recesión de caballo, ¿vale? Porque la economía va a llegar reventada. ¿Qué va a intentar hacer Joe Biden? ¿Van a presionar a la Reserva Federal Americana para qué? Señores de la Reserva Federal Americana, bajen tipos de interés, no aprieten tanto la economía, porque como lleguemos al último trimestre del año con los tipos de interés máximos, la economía va a estar en la UBI. Absolutamente. Vamos a tener el paciente en estado terminal, porque no se va a poder aguantar, lógicamente, un año con los tipos de interés y hipotecas a niveles máximos, como si esto no tiene ningún tipo de efecto. ¿De acuerdo? Cuando ya el efecto en la solicitud hipotecaria ya se ha desplomado, las solicitudes de hipotecas. Entonces, ese efecto ya se está notando. ¿Qué ocurre? Cada mes ahora va a ser un efecto exponencial el daño, porque los primeros meses no se nota el efecto, porque todavía existe lo que se llama el ahorro ciudadano, que se tira de ahorros. Pero cuando se finaliza eso y uno entiende que cada mes realmente cualquier tipo de préstamo o cualquier tipo de cuota hipotecaria ya sube a un nivel alto y se mantiene, ya el daño está creado. Ahora mismo, si tú tienes una hipoteca tipo variable y te la han actualizado, sabes que aunque te empiecen a bajar los tipos de interés el próximo mes, tu hipoteca, que se revisa anualmente, no va a cambiar absolutamente nada, sea fija o variable, no va a cambiar absolutamente nada hasta que se vuelva a actualizar de aquí a un año. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta para hacer un análisis correcto de la economía. Por esa razón, probablemente la Reserva Federal Americana, aunque la inflación sea pegajosa y no consiga andar en la última milla tan rápido como se esperaba, probablemente tengan que bajar tipos de interés más por un tema económico. Y aquí entra la estadística bursátil de los últimos 50 años. ¿Qué ocurre cuando la Reserva Federal Americana o el Banco Central Europeo bajan los tipos de interés? No tanto por la inflación, porque ya está controlada, sino porque la economía empieza a debilitarse, que la bolsa reacciona mal.
y tiende a reaccionar mal durante medio año. Suele tener un efecto más negativo cuando se interpreta que se bajan los tipos de interés, no porque has controlado tan bien la inflación, sino porque la economía ya está haciendo mucho daño. El mercado bursátil interpreta que cuando se bajan los tipos porque has dañado la economía, ahí es cuando descuenta que los beneficios empresariales futuros van a ser inferiores a los esperados. Es decir, el beneficio por acción va a ser de cara a futuro más bajo de lo esperado. Por tanto, eso va a haber un ajuste de las acciones y esto es lo que provoca derrumbes más acusados en las bolsas, y por esa razón las bolsas tienden a bajar cuando se bajan los tipos de interés. Y esto es lo que muy poca gente entiende. ¿Cómo es posible, Alberto, que las bolsas bajen cuando bajan los tipos de interés? Cuando bajan los tipos de interés es favorecer a que el dinero sea más barato, a que las hipotecas bajen la cuota. Sí, pero las hipotecas no bajan en ese momento. Las hipotecas hay que esperar un año para ver ese efecto. Eso hay que tener en cuenta. Y segundo, que el tipo máximo en los tipos de interés, cuando crea el daño, aunque tú ya bajes los tipos de interés, el daño ya está hecho, el miedo ya está hecho. Y hacer el cambio de que la gente empieza a darse cuenta ahora que tiene que tener un ahorro máximo, que no puede malgastar ante épocas de vacas flacas que van a venir. Esto es lo que hace una contracción económica, y que vayamos a ver como ya está Alemania en una recesión económica, y esto se empieza a contagiar el virus al resto de las economías europeas y a Estados Unidos. Por eso probablemente tengamos de forma inminente, prácticamente a finales de aquí a un plazo prácticamente de 3 meses, bajada de tipos de interés. ¿De acuerdo? Y eso, aún así, no implique, ¿vale?, que las bolsas aguanten, sino todo lo contrario, que esa bajada de tipos de interés se va a interpretar como que algo malo está ocurriendo, y el mercado lo va a interpretar con descensos en los mercados y con subidas en el mercado de bonos. Por esa razón, las estrategias que estoy planteando en el fondo que asesoro de Octagon es en la compra masiva de bonos a largo plazo, la mayor duración, que ya sabéis que son aquellos que mayor crecimiento tienen, ¿vale? Entonces, aquellos que os queréis beneficiar con vuestro dinero en un entorno complejo, aprovechar e invertir en el fondo Octagon, porque es de los fondos que más se van a beneficiar durante un año y medio de bajadas de tipos de interés. Y por otro lado, también os digo que aquellos que queréis aprender para vuestro trading, para vuestras inversiones, cómo aprender a analizar la economía, como os lo estoy explicando, cómo beneficiaros de eso, saber qué mercados suben o bajan, ya sabéis que tenéis mi escuela chamvipopciones@gmail.com, que es actualmente la mayor escuela en formación de trading de opciones online de España, donde podéis aprender cada semana con clases en directo conmigo, resolución de dudas, los análisis que hago en índices, en divisas. Veis mi operativa, veis dónde gano, veis dónde pierdo, etcétera, etcétera, que es la manera de que podáis aprender trading real y trading profesional. Si os ha gustado este vídeo, darle un like, y os agradezco, por supuesto, que me dejéis vuestra opinión de cuándo consideráis que pueden venir también las bajadas de tipos de interés, el motivo, dejármelo en los comentarios, lo leeré, y si hay algún tipo de comentario que me parezca súper interesante, pues podríamos hacer un vídeo sobre vuestra lectura y vuestro análisis también.